Especial de prensa en Iquique Televisión. En esta oportunidad vamos a conversar con el doctor en ciencias políticas, don Cristian Zamorano. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Muy bien, Karim. Espero que también. Así es. Cristian, ¿qué pasó en estos últimos días en nuestro país en que un pacto político se rompe después de todo el tiempo que Chile volvió a la democracia y se hace un enredo que al final de cuentas, termina mostrándonos cómo podría ser una próxima nueva derecha o también termina mostrándonos una sacada de máscaras de demócratas? Cuéntanos un poco cómo viste esta situación. Bueno, me parece que estamos en en la continuidad del final de la concertación. Y básicamente el partido bisagra de la concertación entre la izquierda y la derecha era la democracia cristiana. Y en la democracia cristiana era como en la mitología griega, el personaje Janus tenía dos caras, una cara más a la derecha y una cara más a la izquierda, siempre la tuvo, de hecho. Siempre pensaron que era un partido más de derecha que de izquierda. Pero que acá salió claramente a la luz la parte que está más a la derecha, que es la parte liderada por Jimena Rincón y el senador Walker, y que de Ajá. algún modo siempre se opuso al sector que lidera a Proboste, también Yasna Proboste, la ex candidata presidencial. Entonces, Ujú. acá puede ser una lectura ideológica como también de clase social, porque acá tú puedes ver que hay un sector de la DC que es más de clase alta, Sí. cercana a los terratenientes. No olvidemos que el hermano de Walker es una persona que tiene dueño de muchos permisos de agua. Y por el otro lado tenemos a la DC más popular, Juan Chimilla, que el señor Proboste, Pedro Araya, que es un origen de clase media, más bien que de clase alta. Por ende, acá tuve la confrontación de aquella y acá esa clase alta de la DC mostró solidaridad, afinidad con la clase alta que representa algunos sectores de la UDI, si no todos. Finalmente, esto sí, o sea, claro, termina demostrando esa afinidad, pero yo te voy a decir que mucha gente, si bien es cierto, hablo y dice, no, si la DC siempre fue un poco más hacia la derecha, sí, pero había momentos en que parecía que estaba más hacia la izquierda. Habían ciertos No, obviamente, momentos en que parecía que no era de derecha. yo creo que sobre todo la DC es un partido de clase media. Sí, Sí, hay que volver a su origen. Ahora, la clase media tú la puedes definir de izquierda o de derecha. Va a tener una cierta sensibilidad de izquierda, pero también va a ser de derecha por los principios cristianos que corresponden a principios conservadores. Por ende, así es. siempre hubo algo de derecha en la DC, y no olvidemos que durante la época de la Unidad Popular, de la UP, en los sindicatos, en los DC, en las diferentes universidades, eran catalogados como de derecha, no eran catalogados como de izquierda. Eran justamente los Sí, pero era enemigos de como los sindicatos moderado, estudiantiles. era algo como más suave, yo lo veía así, no sé, Sí, pero era de derecha. era Para de muchos ya derecha. lo catalogan de derecha desde su origen. Ahora yo diría que acá hay una lectura más de clase social, en clave de clases sociales, más que ideológica. Yo vería eso lo que sucedió en el Senado. Es decir, entre el senador Pedro Araya, cuyo padre era alcalde de Antofagasta, que era de un medio social no vulnerable, pero un medio social clase media, Ujú. no, iba a ser el número dos del Estado ante la posibilidad que sea alguien de la UDI que representa más una clase alta a la cual pertenece Rincón, a la cual pertenece Walker. Yo creo que acá esa solidaridad, esa afinidad, ese espíritu de clase social también tuvo su peso, además de los diferentes voluntad de posicionamiento, de acercamiento de Jimena Rincón como Walker con el sector de la derecha, que sin duda puede ganar la próxima presidencial. Acá se ganó quizás un puesto de ministro para uno de los dos, sino los dos. Perfecto. Y ahora justamente te quería hablar de eso. ¿Cómo se ve esto de las primarias entre personas de la UDI y demócrata? Porque que tú veas a Evelyn Matei con Jimena Rincón es algo atípico para la ciudadanía, digamos, verlas en esa competencia. Sí, digamos, es llamativo en el sentido que durante años Jimena Rincón fue una figura de la DC, Claro. de la democracia cristiana, pero eso te habla mucho más de la democracia cristiana que de la UDI, porque básicamente una figura de la DC que se declaró ser de centro izquierda durante décadas, un día para otro saque foto o que hasta se hable de una primaria presidencial con Evelyn Matei, es ciertamente llamativo, pero tampoco es algo que debería tanto sorprender en el sentido que, como ellos mismos lo indican,
la postura que tuvieron ante el rechazo o apruebo, ante el a favor en contra, ante el gobierno de Gabriel Boric, mostró que tenían cierta afinidad. Esa afinidad se viene a concretar ahora. Reitero, se concreta en política siempre hay que apostar por caballo ganador. Y acá Ujú. claramente el caballo ganador en este momento es Evelyn Matei a todas luces. Es lo que estaban apostando aquello el señor Walker con la señora Oye, Rincón. y por otro lado, crees que Rincón va a poder ganar algo ahí en una primaria? ¿Le ves alguna posibilidad? No, yo no le veo ninguna. Si ya perdió contra Proboste anteriormente, no creo que va a ganar algo contra Matei. Lo que yo creo que lo que ganó, sí, un puesto de ministra, sí, sin lugar a duda. Yo creo que ella puede ganar algo siendo nombrada. Es esa y después seguir su carrera, porque ella está mirando hacia arriba, ya es senadora. ¿Qué puede Ya se aspirar no. a más? Ministra y luego llegar a la presidencia. Quizás Presidencia. utilizar la plataforma de ministerio. Yo creo que el Ministerio del Interior va a ser el ministerio que va a ser muy cotizado en el próximo gobierno, porque si ahí se hace un buen trabajo, yo creo que si nace un espíritu Bukele en Chile, que se va a aplicar, porque ahí puede salir la próxima presidencial para la próxima elección. ¿Y crees que podría salir, aflorar este espíritu Bukele, que por el momento igual aparece en la prensa? Aparece en la prensa, pero claramente no existe todavía. No sé si irá a existir más adelante. ¿Crees que de ahí sí puede convertirse en algo así? Yo creo que hay una voluntad, va a haber una voluntad de aplicar aquello. ¿Se puede hacer esto en Chile? Porque hay que ver cómo se realizó eso en Salvador. Se bypassó la Corte Suprema, se bypassó el Congreso. ¿Se puede hacer esto en Chile en los 2, 3 próximos años? Yo tendría mis dudas. Por un lado. Segundo lado, la respuesta está simplemente en una especie de autoritarismo. Yo creo que autoritarismo hay un llamado al autoritarismo, pero se puede luchar contra la situación actual del país sabiendo que está una red de corrupción enorme en PDI, una red de corrupción enorme en Carabinero, una red de corrupción enorme en las Fuerzas Armadas, porque no olvidemos que hay mucha gente que está siendo procesada. La solución es simplemente invertir más en cárceles, en seguridad. No hay que hacer una limpieza antes, no hay que hacer un trabajo también de reforzar el trabajo de inteligencia, no hay que reforzar también el trabajo internacional de colaboración con otras policías, no hay que reforzar también el control de la frontera. Todo eso, hay un plan programático claro por parte de la derecha que se va a aplicar. Entonces, antes de pensar en Bukele, hay que pensar en la particularidad de Chile. Y yo creo que eso todavía no ha sido bien pensado, todavía no veo un programa que me indique, mira, el diagnóstico es tal, 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 No. y nosotros tenemos tal, tal, tal respuesta. Ok. Cristian, tenemos que irnos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Especial de prensa entonces con el doctor en ciencias políticas, Cristian Zamorano.